Primero de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Posiblemente una de las historias más conocidas de lo que escribió Samuel. La historia de David, quien mata a Goliat. Y quizá por tenerlo tan sabido, conocido esta historia, perdemos un poco el impacto, ¿verdad? Vamos a intentar realmente fijarnos en lo que está diciendo el texto, intentar ver que las palabras nos lleven allí, a aquel lugar, para ver al muchacho, ¿no?, con su onda contra ese hombre fuerte, ese gigante, y cómo cae Goliat. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía de hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo, Abinadab; y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra
los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá los tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios, del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, y que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Así vamos a dejar la historia, y ahora vamos a dejar subir Eduardo. Hay que terminar de leerla, ¿no? Porque nos hemos quedado a medias, pero nos hemos repartido la lectura. Porque estamos los dos con la garganta regular. Seguimos en el 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó la coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego, los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Bueno, hasta aquí vamos a leer. Vamos a poner esta tarde en la mano del Señor esta aplicación. Señor, te pedimos que vengas entre nosotros, Señor, que nos ilumines, Señor, que dispongas nuestro corazón y nuestra mente a lo que tú tienes que decirnos a cada uno de nosotros, Señor, y así te pedimos que lo hagas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Efectivamente, esta es una historia muy conocida. Quizá lo sea también porque nos las cuentan desde la escuela dominical, ¿no? Desde los niños. Es una historia muy casi gráfica, ¿no? Que a los niños les llena la imaginación y les permite pues visualizar todas estas cosas de guerra y de un chaval joven contra un gigante. Pero quiero que, como decía Mateo, no nos quedemos con esa idea que muchas veces se queda corta, sino que vayamos un poquito más allá. Hemos leído este texto largo en el que hemos visto los enemigos, archienemigos, podríamos decir, de Israel, que se han juntado para salir de batalla contra el pueblo de Dios. Se han juntado en una zona montañosa que se llamaba, según leemos, Efes Damim, y la Biblia nos deja claro que era una zona de un territorio de Judá. Es decir, los filisteos estaban invadiendo el territorio del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Así que en esas, Israel lo que ha hecho ha sido preparar a su ejército en una actitud defensiva. Se ha armado, se ha preparado, ha salido a combatir contra los filisteos en el monte de enfrente. Están los dos ejércitos, uno en cada monte, y el valle, el que iba a ser el terreno de lucha, el terreno donde se iba a efectuar la batalla, entre medias, el valle de Ela, nos dice. Obviamente las guerras de aquel entonces no tenían nada que ver con las actuales, se luchaba cuerpo a cuerpo y había como unas reglas, ¿no? Estaban unos en un lado, otros en otro, había un momento en el que se salía a la batalla y los dos ejércitos se enfrentaban en esa línea de batalla que nos dice que luego avanzó David. De aquellas, Saúl era el rey de Israel, que fue el primer rey de Israel, pero ya a esas alturas el Señor había dicho a Saúl que lo había desechado como rey de Israel. De hecho, Samuel había ungido ya en casa del padre de David, en casa de Isaí, a David como futuro rey. Quizá no de forma explícita, quizá David no era consciente de que ese acto que Samuel hacía lo que significaba es que sería nombrado rey más adelante. Pero lo que sí sucedió es que David trabajaba para Saúl, tocaba música, estaba en el palacio, conocía Saúl a David.
Lo que pasa es que ahora David, en esta escena de guerra, está apacentando las ovejas en casa de su padre, mientras que sus hermanos, que son los 3 primeros, mayores que él, pues están junto al resto del ejército. Y lo que vemos es una batalla, vemos varias cosas, o varias ideas, ¿no? Una batalla, esos ejércitos que están frente a frente, pero que no llegan a entrar en lucha, no llegan a pelearse. ¿Por qué? Pues porque hay un filisteo que está retando al ejército a que un solo hombre del ejército de Israel salga a defender a todo el pueblo en su nombre, en nombre del pueblo, contra uno solo del pueblo de los filisteos, a este que llaman el paladín Goliat. Y en ese reto llevan ya 40 días. Todos los días, 2 veces al día, Goliat sale, los ejércitos se ponen uno frente a otro y Goliat sale y vuelve a retar al ejército del pueblo de Dios. ¿En qué consistía ese reto? Bueno, pues es lo que hemos dicho. En un solo hombre debía salir, representando a todo el ejército, luchar contra Goliat, que representaba al suyo, y el que venciere, pues había ganado la batalla, y los contrarios serían sus siervos. ¿Y quién era este que retaba, este Goliat? Bueno, pues yo creo que podríamos decir que es un arma psicológica que estaba empleando los filisteos, porque si Goliat era el representante de todo el ejército de los filisteos, ¿cómo sería el ejército al completo, ¿no? Vemos a un hombre enorme, un gigante, como a veces se nos nombra en la Biblia, ¿no? Fuerte, muy bien protegido para la batalla, con mucha experiencia. ¿Quién de los israelitas podría enfrentarse contra él? Fijaos que traduciendo las medidas que nos vienen aquí a medidas de hoy, pues este hombre medía más de 2,70, casi 3 metros medía ese hombre. Y Saúl, que había sido elegido porque estaba por encima de la media de todos los del pueblo de Dios, pues no llegaba ni a los 2 metros, claro. Imaginaos, 2 metros más arriba, bueno, 1 metro más arriba, ¿no? 1 metro más arriba estaba la cabeza del gigante. La cota de malla, que es la protección que llevaban en el pecho, pesaba 72 kilos, solamente esa armadura de la parte del torso. Y la lanza, que era una lanza de madera que llevaba cruzada en la espalda, de madera, imaginaos, de madera pues debía ser algo así de gorda, con 8,5 kilos solo de hierro. La punta, pues imaginaros el aspecto, ¿no? Además, en las piernas protegidas con armaduras de bronce, lo que llaman grebas, que esos son, lo tengo que buscar, son protecciones de las piernas. Pues ni el rey quería salir a luchar con él y era uno de los más grandes, ¿no? Por otra parte, quizá podíamos pensar, pues Israel podía haber dicho, pues no aceptamos ese reto y salimos y luchamos. Pero quizá dejaría eso a Israel como un pueblo débil, que no era capaz de luchar en cuerpo a cuerpo contra uno. Por eso digo que Goliat era un arma psicológica. Y realmente había tenido un efecto demoledor sobre el pueblo, porque llevaban 40 días y dice que estaban asustados, turbados, desanimados, todo el ejército de Israel. Se estaban temiendo lo peor con respecto al resultado de la batalla. No querían salir al ejército contra Goliat y no tenían solución tampoco contra Goliat. El tiempo pasaba, se iba desgastando el ejército, no solo de ánimo, sino también se iban acabando las provisiones. La escena esa de niños que nos cuentan era muy dura. No tenemos que quedarnos con esa idea, quizá sencilla, que le damos a los niños. Era una situación compleja, podríamos decir que es una guerra casi una guerra fría, ¿no? Pues en esas David llega al frente, porque después de 40 días el padre de los hermanos de David está preocupado y dice, bueno, ve, no había móviles, no había nada, no había ni señales de humo tampoco, tienes que salir y buscarles y ver qué pasa y llévales comida, llévales provisiones, 37 litros de grano tostado, dice. Yo pensaba que eran como los cornflakes, ¿no? Granos tostados, 10 panes y además llévale esta pequeña donación de 10 quesos al oficial para que los cuide.
Y en lo que quiero que nos centremos en esta tarde no es tanto en todo este contexto que vemos, sino en el personaje de David, que es el personaje más importante, más que Goliat. Y más en concreto en la actitud que David tuvo ante la situación que tenía el ejército de Israel en el valle de Ela. Si nos acercamos a lo que la Biblia nos cuenta de él, podremos observar una actitud que es sorprendente. En primer lugar, fue obediente a su padre, ¿no? David parece que es un buen hijo. Fijaos que en un versículo se nos dice, parece que no, pero David ha acompañado a Saúl y a sus hermanos al campo de batalla, pero rápidamente ha tenido que volver con su padre para quedarse cuidando de los asuntos domésticos, de los animales, etc. Fijaos, también lo estaba haciendo cuando fue ungido. Estaba en el campo con las ovejas, estaba trabajando en los asuntos de su padre y tuvieron que llamarle para que viniese a ser ungido. Pues ahora lo vemos que le manda al frente de la batalla cargado con provisiones sin tener muy claro cuáles van a ser las noticias que se va a encontrar allí y siendo el pequeño, ¿qué le va a poder pasar incluso a David? Y David obedientemente va al frente de batalla. En segundo lugar, vemos de la actitud de David la prioridad que David le da a las cuestiones de Dios. Porque cuando llega al frente de la batalla, se percata de lo que había pasado. Algo muy serio que estaba ocurriendo allí, y es que el ejército está allí, pero no hay signos de batalla. Algo raro debe estar pasando. No hay muertos, no hay heridos, por lo tanto es probable que sus hermanos estén bien. Pero no los ha encontrado todavía. No es tanto que Israel esté siendo atacado, como veíamos, que la batalla esté dispuesta, sino que los filisteos están retando al pueblo de Israel, al ejército, están atemorizados. Se están, dicho otras palabras, riendo del pueblo de Dios. Fijaos en el versículo 26, dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y más adelante, delante de Saúl, diría en el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Se estaban riendo del ejército. Es como si David se sorprendiese de que hubiese algún tipo de recompensa para salir a luchar contra Goliat. David sentía una ofensa de los filisteos como una ofensa a Dios mismo, a su poder, al pacto que tenía con el pueblo de Israel. Perdonad, pero tengo la garganta hecha polvo. En tercer lugar, vemos otra característica de la actitud de David ante esa situación, y es el celo que David tenía ante la causa de Dios. Porque a David estas cosas no le dejaban indiferente. De hecho, le estaban haciendo hervir la sangre, y si lo leemos lo vemos así. Está intentando entender la situación del ejército, cómo puede ser que nadie esté haciendo nada ante tal ofensa al pueblo del Dios viviente. Hasta el rey ha tenido que ofrecer una recompensa para que alguien se mueva, y nadie se mueve. Tan seria es la situación que vemos a David yendo y viniendo entre unos y otros, intentando contrastar la información que le han dicho los primeros. En el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, y luego se va y viene y tal. Pero bueno, ¿cómo es esto? Es como si se hubiese olvidado David del asunto que le llevaba al frente, ¿no? Que era encontrar a sus hermanos. Hasta tal punto que es un hermano el que le encuentra a él por ahí preguntando entre el ejército. Lo vemos en el 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido.
estaban en otras cosas, no se daba cuenta de lo que motivaba a David a ir por allí, a estar informándose. Que cuando el hermano le ve, no le gusta porque piensa que ha ido ahí con una actitud morbosa, ¿no? De ver la batalla, seguramente le gustaría esos temas, porque luego vemos que fue un rey guerrero, si bien fue un rey que hizo lo que Dios quería. Pero David no da lugar a esa discusión. Le vemos que para David es una discusión sin importancia. Hay cosas más relevantes a las que David tiene que atender. De hecho, vemos cómo David deja prácticamente plantado a su hermano con la palabra en la boca, en el 30, y apartándose de él, su hermano, hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo el pueblo la misma respuesta que antes. Porque le decimos, ¿qué es estas cosas que vamos a hablar? Como diciendo, esto son tonterías. Déjame que hay cosas más importantes de las que hablar, más que tú me digas si yo soy un morboso o he venido o no. No se puso a discutir, simplemente salió a buscar una solución. El celo de David por la causa de Dios es una actitud que vemos en esta historia. En cuarto lugar, vemos ese celo, pero vemos que también se implica personalmente en la obra. La actitud de David debió ser verdaderamente patente a todos los que estaban allí, porque mientras el pueblo estaba asustado y atemorizado, básicamente se ponían delante de Goliat. Goliat dirigía las palabras y era como si todos escurriesen la vista, ¿no? Decían que todos huían de su presencia, como diciendo, a mí no me mires que yo no salgo, ¿no? Se apartaban. Mientras el pueblo estaba así, el ejército estaba así, David venía lleno de ese celo que hemos visto antes, con sus palabras y sus preguntas retóricas. Pero bueno, ¿quién es este filisteo? ¿Qué hace este hombre ahí tentando y retando al pueblo de Dios? Pues estaba removiendo las conciencias y la responsabilidad del ejército de Israel. Tanto iba a ser así que sus palabras llegaron a través de otros al rey mismo, a Saúl, y hizo que le trajesen a su presencia. Pero David ya había decidido que él mismo iba a ser el que se iba a enfrentar. Vemos esa implicación personal en los asuntos de Dios. Él mismo se enfrentaría a ese soberbio soldado llamado Goliat, que se atrevía a desafiar así al ejército del pueblo de Dios. Y tanto hemos oído hablar de esta historia que nos parece casi lo normal, lo que debería ser, ¿no? No esperamos otra cosa de David. Pero si nos paramos a pensarlo bien, fue algo totalmente fuera de lugar, algo que nadie esperaría. Primero porque David era el menor de una familia de 8 hermanos. Tenía 7 hermanos mayores. Los 3 primeros eran los que habían salido a la batalla. Si algo se esperaba de alguno de ellos, era de los mayores. Por eso cuando Samuel llegó a ungir a David, empezaron por el mayor y tuvieron que ir bajando hasta llegar al 7º y dijeron, pero bueno, todavía no tienes otro más. Dice, bueno, pues que ese es el pequeño, es el que está con las ovejas. Ya, pues ese es el que quiero que traigas. En segundo lugar, de esos hermanos, 3 de ellos ya eran soldados. De ellos se esperaba, por eso, por el hecho de ser soldados, que salieran a la lucha. Eran hombres de guerra. David no lo era. Era un pastor pastor de ovejas. Y además, un músico. No se espera de un músico que esté musculado, que esté fuerte, que vemos a los músicos no famosos que tienen cuerpecillos muchas veces, pues porque son músicos, porque están sentados tocando una guitarra, un arpa, lo que sea, ¿no? No se espera eso de un artista. Y de hecho había vuelto a la casa de su padre a pastorear las ovejas. En cuarto lugar, las grandes victorias de David habían sido contra animales. Es cierto que eran grandes animales, osos, leones, y nadie podía poner en duda que no hay que ser valiente para lanzarse contra un oso y un león, pero no tenía formación militar. Ni siquiera sabía moverse con las armaduras, leemos, ¿no?
Dice que nunca había probado a andar con armaduras y lo que hizo fue quitárselas. Y por último era muy joven, era un muchacho, era un chaval. Tanto que no solo su hermano le dijo, pero bueno, ¿tú qué haces aquí? Has venido nada más que a mirar, morboso. Cuando estuvo delante de Goliat, Goliat dijo, pero bueno, ¿a quién me habéis traído aquí? ¿No? ¿Quién me habéis traído aquí? A este niño. Por tanto, no era ni de lejos el perfecto candidato ni para los hombres del ejército de Israel, ni para los filisteos, ni mucho menos. Pero allí lo tenemos dispuesto y dando ánimos al mismísimo rey Saúl, en el 32. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Este niño dando ejemplo o dando muestras de celo y de implicación en las cosas del Señor. Y en quinto lugar, una cosa que es muy importante, y es que David no iba al campo de batalla por ser un hombre de guerra, o por ser alto y fuerte, o por su experiencia en la lucha, en el cuerpo a cuerpo. David iba contra Goliat por un sentimiento de responsabilidad, por su celo ante las cosas del Señor. Y no iba con sus propias fuerzas a esa batalla. En el 37 que ya hemos leído, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. O en el 45, cuando ya estaba delante de Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y vemos todo lo que dice después. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y así sucedió, ¿no? Así ya sabemos la historia, no vamos a entrar en los detalles bélicos. Y así vivió su vida David, hasta el punto que se recuerda en algunos sitios de la palabra así a David. Por ejemplo, en Primera de Reyes. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón, para hacer solo lo que era recto a mis ojos. O un capítulo después, porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que Él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías hitita. Tenemos ahí esa espina que ya veremos que tiene también mucho que decirnos. O en el Nuevo Testamento, después de quitarlo, refiriéndose a Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Esta es la historia de David. Estos son los 5 características que quiero que nos fijemos hoy. La obediencia, la prioridad a las cuestiones del Señor, el celo por la causa de Dios, la implicación en la obra del Señor y que las fuerzas no son de los hombres, sino de Dios mismo. ¿Qué podemos aplicarnos a nosotros como el pueblo actual en este tiempo, en esta generación, pueblo de Dios? Pues parece que es fácil de entender, pero no tan fácil quizá de aplicar. Si somos verdaderos hijos de Dios, desearemos profundamente ser hombres y mujeres, como hemos leído, conformes al corazón de Dios. En ese sentido, queremos ser como David, que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Por tanto, que estudiemos y hagamos nuestras, trabajando sin cesar sobre todas estas cuestiones, las actitudes que David tuvo durante su vida. Debemos mostrar en nuestras vidas las características, estas 5 características que yo he visto, seguramente podríamos sacar más cosas. Y eso independientemente de dónde nos encontremos o de el nivel de posición social o económico que tengamos. David había sido ungido rey, quizá él no lo sabía, pero había sido ungido rey y era pastor y estaba luchando contra un ejército. En primer lugar, cumplamos con los mandamientos que Dios nos ha dado. También en aquellos que nos relacionan con los demás, por ejemplo, la obediencia a los padres, o honrar al prójimo, o no desear lo que no es nuestro, que por otra parte fue
el gran pecado de David. Poner nuestros ojos, en segundo lugar, en las metas, nuestros ojos, nuestras metas, nuestras prioridades en las cosas del Señor. Tenemos que entender que esta vida es un puente pequeño hacia la eternidad. Por tanto, debemos actuar como si nuestra vida realmente estuviese allí, en la eternidad, poniendo siempre en primer lugar las cosas del Señor y lo que Él nos demanda. ¿Y eso qué implica? Pues muchas veces no darle importancia a cosas que no la tienen. Y no me estoy refiriendo a que no busquemos un trabajo o la salud. A veces discutimos con un hermano por una cosa sin importancia y lo hacemos que crezca y que crezca. Fijaos, David iba con razón cuando su hermano le acusó de ser un morboso y desestimó el empezar a discutir. Hay cosas más importantes en las que pensar, en la gloria del Señor y en cómo su nombre puede estar siendo ensuciado en ocasiones por nosotros mismos. Pero no solo se trata de tener las prioridades puestas desde un punto de vista teórico, sino que tenemos que poner el celo, tenemos que poner todas las ganas nuestras de corazón en las cosas del Señor, poner nuestra vida a su disposición de forma completa, estar dispuestos siempre, poner la sangre en ello, como algunos hermanos nuestros están poniendo en algunos lugares de nuestro tiempo, en nuestro tiempo. El Señor lo que quiere de nosotros es que seamos activos, que estemos firmes como el ejército, como David, no como el ejército, sino como David, llenos del Espíritu del Señor. Porque la lucha que luchamos no es física, no necesitamos estar fuertes físicamente, no necesitamos ser ricos, no necesitamos estar en una posición elevada. Lo que necesitamos es entender que la lucha es espiritual y que a nosotros sí que se nos demanda estar fuertes espiritualmente. ¿Y cómo podemos estar fuertes? Pues en oración, en la lectura de la palabra, en apoyarnos los unos a los otros. Así es como podemos estar fuertes para la lucha espiritual. ¿Cómo permaneceremos firmes cuando el Señor nos pruebe si no es así? Tenemos que alabar a Dios en todo, tenemos que bendecir a nuestros hermanos, tenemos que ser espejo de Cristo ante los que no le conocen, reflejándole a Él en todo momento. ¿Cómo vamos a reflejar a Cristo si nos cambiamos de careta? Si unas veces somos creyentes cuando estamos aquí y nos es fácil, como decían esta mañana, y luego nos quitamos la careta de cristiano y salimos al mundo y somos uno más. Así no podremos reflejar al Cristo que decimos que es nuestro Rey y nuestro Señor. Tenemos que tener el celo que haga que lo que quitemos de delante de nosotros sea todo pecado, para que lo que realmente mostremos no sea a nosotros mismos, como David no quería mostrarse a sí mismo, sino a la gloria del Señor. Y todo esto debe ser hecho como David hacía, de la forma correcta, es decir, con una motivación limpia. Toda la gloria sea al Señor, no a nosotros mismos, que no la merecemos. Confianza plena en sus fuerzas, porque la obra es suya. Nosotros solo somos un instrumento, que muchas veces ni siquiera está afilado, ni siquiera es el mejor instrumento, pero es que no somos nosotros, es el Señor que hace con instrumentos pobres una obra gloriosa, ¿no? Que es la de su propio plan. Debemos temer mucho nuestro propio corazón, porque el corazón es engañoso, ¿no? Tenemos que examinarnos constantemente. ¿Por qué estamos haciendo esto en concreto? ¿Qué me motiva para tomar esta decisión en concreto? Y no lo toméis como algo genérico que estoy diciendo. Aplicarlo a cosas concretas de vuestra vida, aplicarlo a vuestra participación en la Iglesia, aplicarlo en vuestro trabajo, aplicarlo en vuestra relación con los unos con los otros. Examinaos. Y si veis que hay algo que no es apropiado, que no está buscando la gloria de Dios, sino en última instancia, y aunque no os lo creáis, la propia gloria vuestra, desecharlo. Dejar de hacerlo, orar al Señor, cambiar de actitud, porque no somos nosotros los que tenemos que glorificarnos a nosotros, sino al Señor. Pero no debemos confundirnos, porque no estamos aquí para hablar de hombres ni para elevar a los altares a ningún hombre. David solamente fue un hombre.
Fijaos que tiene una mancha en su historia, el caso de Urías hitita, un grave pecado de adulterio que le llevó a cometer otros pecados que le marcaron durante toda su vida. David fue un buen ejemplo del cual podríamos aprender mucho, pero nuestro ejemplo supremo no es David, sino Jesús. Y decíamos el otro día, ¿y dónde se encuentra Jesús? Debemos buscar a Jesús en todas las Escrituras, porque la Escritura habla de mí, dijo Jesús, ¿no? Pues aquí vemos en esta actitud, vemos la propia actitud de Cristo cuando se humanó. Obediencia a la ley de Dios, en primer lugar. Cristo cumplió de forma perfecta la ley, en primer lugar porque era Dios. Pero en segundo lugar, para pagar con su propia vida justa la demanda de Dios de justicia por tus pecados, por mis pecados, cada uno de ellos. En Hebreos leemos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Sin mancha se ofreció Cristo porque no pecó, fue obediente en todo. ¿Y qué decir de la prioridad que Cristo le daba, Jesús le daba a las cosas de Dios, su Padre? Desde niño le vemos, ¿no? En Lucas leemos, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Siendo niño ya estaba en el templo enseñando. Aunque en realidad toda su vida estaba enfocada a cumplir una misión, que era su obra en la cruz, una prioridad. ¿Y qué diremos del celo por la causa de la obra de Dios? Cuando vemos a Cristo coger unas cuerdas, hacer un látigo y echar a los mercaderes del templo, dice que todos los que vieron aquello, leemos, entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y así deberíamos ser nosotros. ¿Cómo se implicó Jesús, cómo se implicó el Hijo de Dios en la obra de Dios? Para esto he nacido, dijo Jesús, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y para la gloria de Dios, incluso, ¿no? Siendo Jesús mismo Dios, toda su obra le glorifica a Él y al Padre. Dice en Efesios que nos eligió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, no la nuestra, la del Señor, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pues estas son unas grandes enseñanzas que llevan toda una vida a aplicar en los creyentes, en ese proceso que llamamos la santificación y que debemos desear. Pero quizá hoy estás entre nosotros, asientes a este mensaje, me das la razón, porque piensas que efectivamente hay que ser bueno como David, hay que ser bueno como Jesús. Vaya ejemplos que tenemos en la Biblia, así es. Si todos fuéramos así, ¿cómo cambiaría el mundo, verdad? Podríamos decir. Pero es que eso no es lo que Dios, a través de su palabra, en primer lugar, está demandando de ti. Y menos mal que no demanda eso de nosotros, que seamos buenos. Porque si eso es lo que demanda de nosotros, nunca podríamos llegar a serlo, nunca podríamos ser como Cristo. Y es que es así exactamente como debería ser si quieres estar ante la presencia de Dios. La realidad es muy diferente. En primer lugar, debes comprender, si no lo has hecho ya, y te animo a que lo pienses, que eres pecador. Debes comprender que eres pecador. Quizá todo lo contrario de lo que ahora estás pensando. Quizá estás pensando como tanta gente, bueno, yo no soy tan malo, ni mato, ni robo Hacienda, ni, no sé, cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Pues lo primero es aceptar que tú no cumples con toda la ley, como lo hizo Cristo. Examina la ley, los 10 mandamientos. A ver si hay alguno que infringes. Seguramente sí. Debes aceptar en primer lugar ese pecado, porque con él nunca podrás estar delante de Dios. Y mereces, dice la palabra de Dios, no yo, el infierno. Así que en esa situación acude a Cristo, a este que sí cumplió la ley completamente. Arrepiéntete de tus pecados y acepta la salvación que hoy te da
y esto sí que es glorioso, gratuitamente. No necesitas nada sino un corazón arrepentido. Él se ofreció, como hemos leído, como un cordero sin mancha, como ofrenda ante el Padre por ti y por tus pecados. ¿O para qué crees que vino Cristo al mundo? ¿Acaso Dios estaba aburrido y decidió bajar a esta tierra de pecado y de maldad? ¿Acaso crees que vino porque lo necesitaba? ¿O más bien vino, por lo que hemos leído, por amor, para rescatar a su pueblo de lo que le impediría vivir por la eternidad junto a Dios, que era su propio pecado? Por tanto, si no eres creyente, si eres de ese pueblo como los filisteos, porque la humanidad se puede dividir en dos grandes grupos, el pueblo de Dios y los que no lo son. Los filisteos en aquella ocasión fueron castigados físicamente con la muerte, y la historia nos refleja que hay una gravedad, un peso grave del hecho de no ser de parte del pueblo de Dios. Hay unas consecuencias de estar en contra de Dios, graves. Y esas consecuencias son el infierno. Quizá hoy no vamos a salir a la calle y vamos a tener esta violencia física que había en aquella época, pero algún día estaremos delante del Señor. Y el Señor, si no somos suyos, si no llevamos la limpieza de Cristo delante de Él, nos dirá: apártate de mí, y nos echará al infierno si no ponemos nuestra confianza en Cristo. Por tanto, tanto para aquellos que sois creyentes, parte del pueblo de Dios, como para los que no lo sois, meditad en vuestro corazón estas palabras, aplicadlas y pues que el Señor nos ayude a hacerlo, porque realmente si de nuestras fuerzas y de nuestro natural dependiese no lo conseguiríamos. Pidamos al Señor que nos dé de su espíritu, que nos dé de su fortaleza para avanzar en el conocimiento de las cosas del Señor y en la aplicación de ese conocimiento a nuestras vidas, y que el Señor salve a todos aquellos que son de su pueblo y que todavía no lo saben. Amén.